Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Se ha dicho. Gracias, feliz tarde. Bienvenidos todos ustedes, como siempre, a Se ha dicho. Gracias por su sintonía, por su compañía, por su fidelidad y por confiar en nosotros. Para nosotros es un honor, pero también un gran compromiso recibir sus casos, darles respuesta, remitirlos inclusive a algunas instituciones del Estado, en otras oportunidades a nuestro grupo de abogados solidarios, pero siempre con una sola finalidad, y es que usted resuelva su conflicto y que desde acá podamos aprender y crecer a través del derecho, que es la herramienta más importante para defender cada una de nuestras obligaciones y también de esos derechos que son importantes para la convivencia ciudadana. Nuestras redes sociales, @seadicho_TV, es la única cuenta oficial del programa, y mi cuenta personal, @MoniFernández. Señor director, ¿listos por acá? Vamos a ver qué nos cuentan las partes. Bien, está por acá la señora Célida Molina. ¿Cómo está, Célida? Buenas tardes. Doctora. Usted está acá sola, pero vino con su hija, ¿no? Con mi hija, sí. ¿Qué le sucede a usted que no trajo a la otra parte? Porque yo tengo una parcela en San Antonio de Yari, Ajá. que el sector del Lechozal. Entonces, le dimos, el marido mío y yo le dimos trabajo a un obrero que estaba buscando trabajo, le dimos trabajo y resulta de que el marido mío se murió, ¿no? De cáncer. Entonces yo lo dejé, hablé con él, le dije que si él se quería quedar ahí mientras que pagándole lo mismo que le pagaba el marido mío, y me dijo que sí. O sea, ese era un empleado de ustedes. Sí, un obrero. Lo dejamos ahí para que cuidara la casa y regara las matas, porque la parcela tiene aguacate, naranja, limón. ¿Qué más? Ajá, ¿y quién siembra allí? Ahí siembra eso, aguacate. Ajá, pero ¿quién lo siembra? No, solo estaba ya sembrado. Lo sembró el marido mío con obreros. Ok. Ya antes de... O sea, que hay varios obreros. Sí, eso tiene más de 20 años de estar sembrado. Y él tiene con nosotros 5 años. ¿Y qué pasó con ese señor? Si él era un empleado y ustedes le pagaban mensualmente. Sí, le pagaron mensualmente con recibo. Yo no traje los recibos porque me quedaron en la casa. Ajá. Pero entonces él vende toda la cosecha para él no me da a mí nada de eso. Y yo le pago a él aparte por recibo. Entonces a la hora quiere aprovechar, adueñarse de la casa y de la parcela, no quiere desocuparme. Entonces fuimos... Allá hay una casa dentro de la parcela. Sí, hay una casa la mitad es de platabanda y lo demás es de zinc. Entonces fuimos al Ministerio de Trabajo y allá el abogado lo arregló, ¿no? Para darle dijo su cuánto liquidación. le tenía que dar yo, y entonces él dijo que eso era muy poquito, Ajá. que él no quería. El abogado le dijo que se fuera de ahí porque yo no era familia de él para tenerlo ahí. Claro. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, señora Eso fue en Célida? el mes de... Ahorita yo le pagué ¿qué? Julio, en agosto. En agosto eso se lo dijo la Inspectoría del Trabajo ahí. Sí, en agosto lo arregló el ¿Y ese señor vive ahí con quién? Él solo, la familia de él está en Oriente. Ok, pero cuando ustedes fueron a la Inspectoría del Trabajo, ¿fue usted a la Inspectoría o fue él? Fue primero él, ¿no? No lo atendieron porque llegó allá con retrechería y eso, no lo atendieron. Al otro día fui yo, lo llamé por teléfono y llegó, se apareció. Entonces el abogado ¿Le sacó el cálculo? Sí, le dijo me dijo cuánto le tenía yo que pagar, porque eso no era ninguna, ¿cómo se llama? Una empresa para pagarle. Él me dijo cuánto le tenía que pagar y dijo que él no quería eso, que tenían que arreglarlo más, y entonces el abogado le dijo que no. ¿Y usted lo que le dijeron allí que le tenía que pagar nunca se lo entregó? No se lo entregaba porque el abogado me dijo, cuando él se vaya ahí, usted le da los reales.
no se lo ha dado. Pero que Estamos hablando de una persona de ¿cuántos años? Como 65. O sea que ya está grandecito como para entender las cosas, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué le dice él cuando usted le dice que se salga de ahí? Primero dijo que sí se iba. Y ahora, mira, no se quiere ir. Pero dice, no quiero porque me quedo aquí, esto es mío, o qué es lo que él está alegando, ¿qué le dice él a usted? No, él no me dice nada. ¿Cuándo murió su esposo? El esposo mío ya cumplió 5 años de muerto en junio. Ah, pero yo creí que era que se había muerto hace poco, o sea que hace ya bastante tiempo que murió. Sí, 5 años. Ahora, durante los últimos 5 años, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Quién ha puesto a producir esa parcela? Porque No, usted me dice que tiene un montón de cosas allí, pero ¿quién de... siembra, quién cosecha, quién vende, quién distribuye? Mira, esa parcela está toda sembrada. Ajá. Es lo que tiene es que a veces que riega y limpia, pero más nada. Y la cosecha es para él, él es el que la vende para él. ¿Y por qué ninguno de usted tiene hijos, no tiene hijos? ¿Cómo es su distribución familiar? El mío. Ajá, suyo. Yo tengo 3 hijas. ¿Puras hembras? Sí, pura hembra. Entonces él debe ser que se aprovecha que somos puras mujeres y dirá él, como se murió el esposo, pues entonces él quiere quedarse con eso. Y yo vivo en Bellavista, aquí en Caracas, y esto nos lo mandaron a desocupar porque van a hacer apartamentos. Ok, ahora... entonces yo ve que yo me voy a ir para allá. Pero solito ese señor riega, cuida, baja los aguacates. ¿Qué más era que había? ¿Aguacate? Aguacate, naranja, limón. Ah, y él baja todo eso y él va y lo vende. Mango, plátano, cambur, todo eso estaba ya sembrado cuando él llegó. Eso ya tiene más de 20 años de sembrada. Ahora, me sorprende que nadie lo ayude a él a recoger todo eso y a distribuirlo. Y además a adueñarse del dinero de algo que no es de él. Bueno, él le paga por allá a los muchachos para que le ayuden a recoger la cosecha. ¿Y usted la vende? ¿Usted ha hecho algún cálculo de cuánto está produciendo esa parcela mensualmente? No. Claro, pero es que también, empezando por algo que no le pregunté, que me acabo de acordar que no le pregunté. ¿Usted tiene el título de propiedad de esa parcela? Sí. ¿Y está a nombre de quién? A nombre del marido mío y de mí. Ajá. ¿Y usted hizo la declaración sucesoral ante el CENIAT? No. Ajá. Porque yo fui a hacerla, pero tenía que tener un papel del aseo urbano y allá no se paga aseo urbano. ¿Y la alcaldía no le dio? Y no, entonces no pude, no me recibieron por eso, por no tener un papel del aseo urbano. Sí, pero alguna otra cosa le deben haber dicho. ¿No? ¿Eso fue ante el CENIAT? No, yo fui a hacer esa solicitud, Ajá. pero me pedían este papel del aseo, del aseo urbano. Claro, pero a mí y no, como yo no lo tenía... Claro, pero si usted no lo tiene, hay dos opciones. O efectivamente allí no se paga aseo urbano, cosa que me sorprende, pero porque todo eso va pegado con la luz, en el mismo recibo. Ajá. ¿Usted no paga luz? Allá puso ¿cómo se llama esto? La alcaldía, la luz, y entonces allá no se paga luz porque no hay a dónde poner el poste. El contador, el medidor, exacto. Ajá, dice aquí David. Entonces si uno no paga luz no puede pagar así. Está bien, pero entonces en ese caso la misma alcaldía debe decir no contamos con este servicio y ponerlo por escrito y usted consigna eso en el CENIAT y ya. Bueno, pero no me lo quisieron nada. Bueno, pero es que eso hay que pedirlo. Una cosa es que uno no le den y otra cosa es que uno lo sepa pedir. Bueno, vamos a ver cómo solventamos esto porque hay varias cosas acá, ¿no? Entre ellas es que hay una posesión ilegal de una parcela que le pertenece y que obviamente allí hay una irregularidad que yo voy a comentar cuál es cuando regresemos del receso para ver cómo orientamos a Célida para que recupere esta propiedad y como siempre lo digo, el señor que es su empleado tiene la oportunidad de venir acá y dar su versión sobre el caso, pero que en definitiva no está en discusión la propiedad ni de la parcela ni de la producción de esa parcela. Lo comentamos al regreso del receso. Cuando el esposo de mi mamá estaba vivo. ¿Que no es tu papá? No. Okay. Ellos fueron al INTI y les dieron una autorización para sembrar, que es lo que ellos hacen ahí para sembrar. Se ha dicho.
Estás viendo Se ha dicho. Sigue acá la señora Celina, ella trajo a su hija, trae la hija de una vez, por favor, que es Janet Molina. Es una de sus 3 hijas, ¿no? Sí, Porque hace 5 años que usted tiene un señor en la parcela que es propiedad suya y de su difunto esposo, de la cual no ha hecho declaración sucesoral, según me explicó usted, porque hay un requisito pues, administrativo que no tiene, pero que en definitiva este señor está allí, aun cuando reconoce ser un empleado, pero se está aprovechando de su propiedad y se está lucrando de su propiedad. Claro. Pero usted tampoco sabe cuánto produce esa propiedad. No, pero produce bastante aguacate, naranja. Claro, pero yo no puedo, para que usted me entienda, ir a un tribunal o ir a la fiscalía y decirle, ay, produce un montón de aguacate. ¿Sabe? ¿Por qué no? Porque yo los escucho a ustedes hablar de estos casos y siento que estoy en la época de las cavernas. Claro. Tal cual en la época de las cavernas, donde uno agarró y vio una mata de mango y se agarró la mata de mango para uno y se comió los mangos. Eso no es así. Estamos en pleno siglo XXI. Entonces, tanto usted tiene que saber qué es lo que usted produce, como tiene que ir a las instancias que corresponden para que esas instancias le resuelvan el caso. ¿Usted puede negociar con un homicida? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No, dígamelo porque usted sabe. Buenas tardes. Buenas tardes. Janet, ¿ustedes pueden negociar con un homicida? No. ¿Con un secuestrador? No. ¿Por qué? No puedo. ¿Por qué? Vamos a cometer un delito, creo yo. No Ajá, sé. pero uno puede negociar con alguien que le viola sus derechos y comete delito. No. Entonces, estamos hablando de algo que no se puede negociar. O sea, yo le presto a usted esta campanita y le digo, use la campanita y me la devuelve y usted se la queda. Eso es un delito. Claro. Llámese campanita, carro, casa, lo que sea. Porque eso es delito. Aquí y en la Conchinchina. Entonces a veces me preocupa que no entendamos la magnitud de las cosas de las que estamos hablando. Porque no es que yo le preste la campanita al señor, estamos hablando de una parcela que produce. Claro. Y entonces ustedes tienen que tener un poquito también de malicia. Un poquito de malicia y decir, bueno, esa mata de aguacate o esa mata de lo que sea que se produce allí, mira, saca, no sé, tantos guacales. Y un guacal en el mercado vale tanto. Claro. ¿Verdad? Entonces yo tengo que ir y ponerle precio a eso y decirle, mire, este señor se está quedando con 2 millones de bolívares mensuales. Pero si nadie lo dice, el señor está feliz. Yo Claro. también, a mí si me dan un apartamento y me lo dan y no me cobran ni luz, ni agua, ni teléfono y me dan lo que produzca y todo lo demás, la gente se lo queda. Yo no, dímale el ejemplo. Porque uno no se puede apropiar indebidamente de algo que no es de uno. Porque una cosa es el asunto laboral con el señor y otra cosa es de quién es la propiedad de esas tierras. La propiedad de esas tierras es de Linus, como que no, pero a mí me llaman, yo tengo los papeles para recibir el título de la tierra. Pero usted no me dijo en el corte anterior que era suya y del esposo suyo. Sí. Ah, Al morir explícame. él me quedó. Nosotros, bueno, cuando el esposo de mi mamá estaba vivo, ¿Que no es tu papá? no. Ok. Ellos fueron al INTI y les dieron una autorización para sembrar, que es lo que ellos hacen ahí para sembrar, ¿verdad? Sembraron, tenían todo sembrado, lamentablemente muere hace 5 años, el señor estaba ahí porque lo ayudaron a quedarse ahí, entonces mi mamá le ofreció que se quedara ahí, le cancelaban lo mismo, que él le estaba cancelando porque mi mamá no tenía empleo. Pero eso que le estaban cancelando era un Era salario. 1.200, ajá. 1.200 ¿qué? 1.200 bolívares. ¿Cuándo? Que ahorita son 12.000. Era el sueldo mínimo, en esa vez era el sueldo Ah, mínimo. o sea, ustedes le pagaran el sueldo mínimo. Sí. ¿De antes o de ahora? Eso hay que calcularlo al precio real del último salario mínimo. Entonces, el esposo de mi mamá le llevaba mercado, le llevaba todo, y él estaba ahí feliz porque ahí lo votaron de otra parcela, que era un familiar, lo votaron porque había robado. Vamos a ponerle, se había tomado cosas que no eran de él. Lo sacaron. Presuntamente. Sí, Agréguenle siempre presuntamente porque a mí eso no me consta. Ok, Entonces, no lo puedo presuntamente decir. se llevó cosas que no eran de él y las hijas del dueño lo sacaron de ahí. Mi mamá le hizo un favor, le dijo que se quedara ahí porque de verdad no tenía dónde vivir. Ahora este señor se liga con la Junta de Vecinos y la Junta de Vecinos se ha metido en la casa y nos ha agredido.
a nosotras dos que hemos ido para allá, nos agredieron, que eso le pertenecía a ese señor porque él tenía 5 años ahí. Ok, nosotros reconocemos que el señor siembra, que riega, porque eso no se va, una mata no va a nacer sola, o no se va a criar sola, tienen que regarla. Entonces, ok, toda la cosecha que él agarra, la vende para él, La casa la tiene en el estado más pobre que ha tenido. Pero esa casa que se construyó sobre ese terreno, porque cuidado porque las cosas cambian, diciendo el terreno es de nosotros, ahora el terreno no es de ustedes. El terreno es del Estado. Del INTI. Claro, el terreno es del Estado, ni siquiera es del municipio. Sí. Cuidado, porque una cosa son tierras municipales y otras son cosas que son tierras que administra el Estado a través del Instituto Nacional de Tierra, que son distintas, que son tierras que no se ceden, sino para su explotación, que tiene unas características. Esa titularidad se la dieron a ellos. Sí. Sí. ¿A usted o al difunto? A los dos, porque siempre estaban juntos. ¿Y estaban los dos? Sí. Ahora, ¿esa casa que ustedes construyeron, le hicieron un título supletorio? No. No, con nosotros le compramos un ranchito pequeño al que le habían dado esos terrenos. Cuando ustedes le compraron ese ranchito pequeño. Lo hicieron con un abogado. Ajá, pero está bien, pero ¿qué hicieron? Había un documento de propiedad. Hay un documento donde dice todo lo que es y la casa como está actualmente. Ok, pero ese documento, ¿era un título supletorio? No. ¿Qué era? No, sí era un título supletorio, sí era. Sí, porque sí lo hicieron, en el INTI y en los tribunales. Acuérdense una cosa, los abogados hablamos sobre la base de documentos que tengamos a la mano. Porque fíjense cómo yo le pregunté textualmente, ¿de quién es el terreno? Mío y del esposo mío. No. Eso implica unas acciones jurídicas. Que el terreno sea del Estado son otras acciones jurídicas. O sea, usted me cambió el caso. Porque lo primero que me dijo, ya yo tenía configurada la acción, ya yo tenía aquí mi código penal y todo. Ahora yo tengo que cerrar el código penal y ver otra vía distinta. Porque una cosa es la vía penal y otra cosa es la vía administrativa. Son dos cosas distintas. Porque otra cosa que tú acabas de decir y que es delicado es, si él es el que siembra y él es el que riega, ¿de quién es la cosecha? De él. Ahí estamos, sí. O sea, entonces, lo que él siembra... fíjense cómo el caso cambia dependiendo del carácter jurídico de las pruebas que ustedes pueden tener para resolver su caso. Por eso es que no podemos hablar sin pruebas. Por ejemplo, si ustedes tienen un título supletorio, donde en algún momento ustedes compraron casa, rancho, las 4 tablas que había sobre un terreno, ahí hay unas acciones legales que hay que ejercer sobre la casa. Pero distinto es que un ente del Estado les haya dado la autorización que no es transmitible, que no es heredable, que no forma parte de la sucesión, porque ahí hay una decisión que tiene que tomar el ente administrativo. Distinto que si usted se agarra esto, que es en mi propiedad, yo voy a la fiscalía y le digo, eso es una invasión. ¿Me explico? Sí. Son acciones distintas. ¿Ese papelito qué es? Esta es una carta que le hicimos a usted. Ah, ok. Yo creí que era un papel que me iba a dar elementos jurídicos. No, o sea, sí lo tenemos, pero como no... Yo tengo los papeles de la propiedad de los... O sea, nosotros tenemos los papeles completos de todo el terreno y de la casa. Sale todo especificado ahí. Vamos a ir un momento al receso y hablamos sobre este caso y tomamos algunas decisiones. Los estudiantes de Derecho quiero escucharlos porque hay un caso muy típico en materia civil. ¿A quién le pertenece la cosecha? En muchos ejercicios en la materia civil se los han colocado ustedes en las universidades y qué mejor que este caso para que ustedes me digan cuál es la solución desde el punto de vista civil. Hablamos de la administrativa al regreso del receso. Porque cuando usted me dice a mí ahorita en el caso que le dio como lastimita al señor y no le permitió... ¿y no tenía? No tenía dónde vivir. Es un ocupante legítimo. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho.
Aquí en la carta que me entrega Janet, que es la carta que ustedes pues enviaron para poder estar en el programa, hay cosas que me vuelven a dar una tercera versión sobre lo que ustedes me están diciendo. Y yo les voy a decir algo claro. Antes de ustedes ir a ningún lado, se tienen que poner jurídicamente de acuerdo en una única versión sobre los hechos. Porque cambiar los hechos cambia la acción jurídica que hay que hacer. Porque cuando usted me cuenta, y si yo te pido a ti que hagas un resumen, yo te voy a preguntar para ver si tú entendiste lo mismo que yo. Okay. Versión 1, ¿de quién era el terreno? De la señora y de su esposo. Esposo, ¿verdad? Sí. No eran esposos. Ok. Él dijo esposo. Son concubinos. Son concubinos. Tenían casi 40 años de concubinato. Es distinto. Porque a los fines de la declaración sucesoral, una cosa es el concubino y otra cosa es el esposo, que es una de las trabas que nuestros abogados solidarios están tratando inclusive de ejercer acciones que puedan permitirles la igualdad absoluta inclusive a los fines de la sucesión. Ese es otro debate. Yo le pregunto a usted, ese señor que está metido en el terreno, ¿quién era? Era un ex vecino de otra parcela que ellos lo conocieron y lo... ¿Pero qué cualidad jurídica tenía ese señor en ese terreno? Obrero. Un obrero. Un obrero. Obrero. ¿Qué hace un obrero? Él lo que hacía era regar y... Ya va, déjeme que Rondón me haga el resumen. ¿Qué hacía ese? En este caso cumple con las tareas. ¿Que le asigna quién? Que le asigna, bueno, El la señora y el esposo. El patrono, porque si es un obrero, es un empleado y un empleado sigue las instrucciones del patrono. Pero en esta carta, en la carta desgraciada, Hay otra cosa. en esta carta ustedes me dicen que ustedes le dijeron, tome la cosecha, la vende y se toma ese dinero. La que él está sembrando ahora. Claro, pero si ustedes no me dicen Y el eso, antes no le yo da- voy, mire, ese señor ya yo lo hubiese puesto preso por invasor, por apropiación indebida, por un montón de cosas, pero no. Es la cosecha que está sembrando él ahorita. Claro, Ahorita, ¿y cómo ahorita. divido yo la cosecha de ahorita cuando tu mamá en el primer negro me dijo a mí que esas matas tienen 25 años sembradas ahí? No, pero Las, pero las viejas no sí. con él, no con Lo él, que él era está con sembrando otros ahora empleados, con son otros pequeñas empleados. de él, que si jojoto y esas pequeñas cosas. Aquí ustedes me pusieron textualmente aguacate, naranja, Esas son mandarina, las plátano, matas- lechosa, mango y cambur. Esas son Sí. las matas que sembraron ellos. Sí, pero eso estaba sembrado cuando él llegó. Claro, cuando él llegó ya eso Él- estaba sembrado. Es lo que está, ahorita es que está sembrando, después que fuimos para el Ministerio, Para el Ministerio del Trabajo. se puso a sembrar como un loco. Rondón, venga acá. Por supuesto. Es que necesito que se pongan de acuerdo, porque si no las perjudicadas van a ser ustedes. Usted léame aquí y me dice textualmente qué dice aquí, en esta parte que yo le voy a subrayar. Por favor, léamelo en voz clara e inteligible. Para que tomara toda la cosecha. Bueno, porque yo no la... De él. para que Ok, no se- léame arriba que se cosechaba en el terreno. Ya voy aquí. Está entre paréntesis. Empiezan aguacate. Venga acá, No Rondón. lo veo. A ver si se compra unos lentes. ¿Qué se daba aquí? Ok. Aguacate, naranja, mandarina, plátanos, lechosa, mango y cambur. Vamos a hacer un ejercicio de silogismo jurídico, primer año de derecho. Sí, pero ¿Qué eso se no siembra lo- en la cosecha? Esto. Usted se puede quedar con todo lo que se cosecha. ¿Qué se cosecha? Pero eso no- Esto. ¿Qué se puede quedar? Todo. Bueno, pero él no sembró esa planta. Claro, yo no La le estoy sembró el discutiendo. marido mío Yo con estoy otro- segura- con otros hombres que trabajaban Sin duda, ahí. yo estoy segura que ustedes tienen razón. Ajá. Pero la razón jurídica es una sola. Y se lo voy a explicar como se lo explico a mis alumnos. Para yo llegar aquí, yo necesito una línea recta que me lleve aquí. Yo no puedo llegar aquí así, porque no voy a llegar. Yo necesito un solo caso, planteado de una forma clara, clara, clara. ¿Por qué yo tengo derecho a sembrar en esa tierra? Eso hay que aclararlo, porque usted tiene que ir, y el único ente competente aquí para resolver el conflicto en primera instancia es el Instituto Nacional de Tierras. Ok, nosotros fuimos. Esa es la primerita instancia. Ese lo Segunda tengo. instancia, la Fiscalía General de la República, porque si él se está apropiando indebidamente de una cosecha que no es de él, hay una apropiación indebida, porque yo te dije a ti, trabaja la tierra, pero la cosecha es mía. Y ahí entra en discusión el tema probatorio, que estaba antes y que estaba después. Y eso es una competencia de la Fiscalía. ¿Está claro? Ya yo estoy nombrando dos entes. Y luego en tercer lugar está el ranchito, la casa, lo que usted tenga ahí construido, que usted compró, que es un título supletorio. Porque ahí tengo que entrar a discutir
si él es un ocupante legítimo o no de ese espacio, llamado casa, propiedad, vivienda, lo que sea. Porque cuando usted me dice a mí ahorita en el caso que le dio como lastimita al señor Sí, pero y no le tenía dónde permitió, vivir. ajá, y no tenía, No tenía dónde vivir. es un ocupante legítimo. Y el ocupante legítimo no lo puedo sacar sino a través de la SUNAVI porque hay la prohibición de los desalojos arbitrarios. O sea, nosotros le dimos A mí un me dio espacio para lástima que él sacarlo estuviera ahí. cuando me Se murió le el marido pagó, mío. se le Ocupante paga. legítimo. Ajá. Ocupante legítimo. Y ahí es donde entonces ustedes tienen que tomar una definición. Y yo voy a suspender la decisión de fondo del caso para instruirles a ustedes jurídicamente para que puedan tener éxito en el caso, porque así no lo van a tener. Porque planteado así, su contraparte tiene muchísimos argumentos para ganarles el caso, excepto la posesión autorizada por el Instituto Nacional de Tierra para el cultivo en esas tierras. ¿Está claro? Entonces, ¿qué les voy a dar yo? Les voy a dar como un ABC de lo que ustedes jurídicamente tienen que hacer de manera certera para que no estén con esta confusión, porque a lo mejor lo que me contaron aquí no es lo que hablaron con el señor. Sí, o sea, nosotros hablamos con él y le dimos permiso, ¿verdad? A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí. Eso es una máxima Sí, que quedó en este país. Es decir, voy a diferir la suspensión de fondo de la decisión del caso, porque si yo tomo una decisión va a ser desfavorable a ustedes. Yo lo que voy a decirles a ustedes es cómo reconstruir jurídicamente los hechos a través de una carta donde haya hechos y derechos para de aquí llegar aquí y que ella vea reivindicados sus derechos como concubina. ¿Está claro? Porque si no, no lo van a lograr. ¿Está claro? Esa es la decisión. Se ha dicho. Señora, por favor. Miren, lección para todos a través de este caso. Un solo cuento, con una sola versión, con una sola hilación, con mucha precisión de qué documentos tengo en la mano y de esos documentos que yo tengo en la mano, qué derechos me van a generar esas pruebas. Porque si no, yo no puedo obrar jurídicamente porque no me van a reivindicar los derechos que no tengo claridad en su planteamiento. Esto también es para los abogados. Cuidado con las estrategias. La estrategia tiene que ser una sola. Uno no puede estar lanzando flechas para todos lados. Es solo dardo en la diana para que el caso jurídicamente sea productivo. Y eso lo tienen que aprender ustedes para poder asesorar a la gente de una manera adecuada en la búsqueda de la tan necesitada justicia. Mientras ustedes piensan en eso y van haciendo su película, esto es como un guión de una película para poder hacer los casos, vamos al receso y luego vemos el siguiente enseguida. No quiere que la mitad nada, él quiere el apartamento completo. No, pero es que no le toca el apartamento completo. O sea, en este momento, clarito, en este momento, la única heredera, porque puede demostrar su cualidad jurídica, es la señorita. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Estamos de nuevo con ustedes y vamos a ver qué nos cuentan las partes del segundo caso. Señor director, adelante. Doctora Mónica, mi novio no quiere entender que el problema es con su papá, no con él. Doctora Mónica, ella logró destruir nuestra relación. A ver, Amaya, ¿quién es Carlos? ¿Qué pasa con él? A ver. Buenas tardes, doctor. En principal, yo lo que quiero es demandar directamente al papá del señor. Porque él sé que es un vividor, un aprovechador que se quiere quedar con el apartamento que mi mamá me dejó. ¿Pero él es quién? El Él papá. es el hijo. Pero tú no tienes relación con él. Sí, tenemos una relación. ¿Qué tipo de relación tienen entre ustedes? O sea, somos pareja, somos novios. Son pareja. ¿Y Sí. por qué estás demandando al papá de él? Porque él se quiere quedar con el apartamento que me dejó mi mamá, básicamente. Pero, ¿cómo es eso? Explícame porque si no, no puedo entenderlo. Le explico. Mi mamá estaba casada con mi papá. Nosotros vivíamos alquilados. Mi papá empezaron a tener problemas, empezaron a tener discusiones por el papá del señor. ¿Pero el papá del señor vivía con ustedes también? No, no. O sea, mi papá y mi mamá empezaron a tener problemas en su relación, en su matrimonio. Ajá. Cuando o sea, al fin y al cabo se terminaron separando. Pero cuando yo me entero que fue porque se metió en la relación de mis papás, se metió el papá del señor. ¿Tu mamá se fue con el papá de él? Se fue con el papá de él. Ah, Mi caramba. papá terminó ¿Y ya ustedes eran separándose. pareja en ese momento? No, No eran pareja. No. ¿Y ahora sí son? sí.
el orden de los factores a veces altera el producto. Y entonces... Ok, entonces mis papás se separaron, se divorciaron y nosotros vivíamos alquilados. En ese momento mi mamá empezó a tener una visión hacia el futuro, pidió un préstamo en el banco, le dieron para comprar el apartamento, vendió el carro y compró su apartamento. Ya en ese tiempo, lo estoy hablando de 5 años atrás, ya mi mamá tenía 5 años con el papá del señor. Pero no se casaron. Pero no se casaron. Entonces el señor, ahora que mi mamá murió, el señor alega de que el apartamento es de él y prácticamente me quiere correr de la casa. ¿Y tú vives en ese apartamento? Yo vivo en el ¿con apartamento él? igual que él. ¿En qué momento empezaron ustedes la relación? Eso ya fue cuando ya mi papá había tenido la relación con ella, se separaron. Entonces nosotros nos conocimos pues y decidimos tener algo. Pero eso no es como extraño, porque al final es como que si fueran hermanastros, ¿no? O sea, O sea, hay como un vínculo ahí extraño entre la relación, como entre ustedes siendo hijos de cada uno de una pareja distinta, ¿no? Que además fue la causa de la ruptura del matrimonio de tu mamá. Sí, o sea, al principio costó mucho por eso mismo. Ya después yo lo conozco a él es una persona muy sincera, muy honesta, me gustan mucho sus valores. Claro, no, pero yo no dudo de nada de eso, pero qué cosa tan incómoda, porque al final, o sea, tu papá y tu mamá son pareja. Entonces, el afecto El entre papá de ustedes, él. claro, por eso te digo, pero el afecto entre ustedes es más filial que íntimo. Pero bueno, obstáculo legal no hay, pero es complicado desde el punto de vista moral, porque ahora entonces tú quieres, fíjate la dualidad de la cosa, o sea, tú estás luchando contra el papá de tu pareja. sí, porque el papá dice exactamente eso, pues que nosotros no somos como hermanos, pero es que ya yo estaba grande, los dos estamos adultos, los dos sabíamos, yo sé de quiénes son mis padres. Yo sé que yo íntimamente no tengo nada con él, de sangre no somos nada. No, sin duda, por eso digo, obstáculo legal no hay, pero desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, pues, de algunas cosas es complicado. ¿Cómo piensas tú ahora que ella está luchando contra tu papá? Bueno, yo le digo a ella que son 5 años que estuvo mi papá con ella, con la mamá de ella. Entonces no fueron 2 días, que ella tiene que entender eso, pues. O sea, tú estás a favor de tu papá, Claro, mi papá fue el que me dio este tamaño a mí. pero estando a favor de tu papá estás en contra de los intereses de ella. Pero primero está mi papá, está mi familia primero, pues. ¿Estás viendo? O sea, a mí un hombre me dice eso y le digo, mira, la puerta es esa que está allá y usted sale por allá y va y se casa con su papá. No, claro. Porque No, tú es que de también hecho- tienes que valorar, por eso te digo que eso son cosas complicadas. Porque las cosas están como fusionadas, en cómo divides una cosa para pelear la otra. Ahora, ellos tenían 5 años juntos. 5 años juntos. Tu mamá se divorció Se divorció de mi papá. y después que se divorció compró el apartamento. Sí. Pero ya estaba con él cuando compró el apartamento. Bueno, él se fue a vivir al apartamento después de 8 meses. Pero Que ya nosotros sí, estábamos pero a mí me interesa saber el orden de las cosas para saber si le tienes derecho o tiene derecho el Doctora señor. Mónica, Ajá. mi papá la ayudó a la mamá de ella a comprar cosas ahí en Pero al el local. apartamento no, el apartamento lo Claro, pero compramos puede ellos. ser que sean cosas muebles. Yo Claro, supongo es que la las nevera, cosas la muebles se cocina. compran entre la pareja. Pero a ver, tu papá, ponle fechas o ponle días. Tu papá y tu mamá se divorciaron hoy. ¿Cuándo compró tu mamá el apartamento? Después de que se fueron a vivir. Ya estaban viviendo juntos. Sí. Ya estaban formalmente viviendo juntos, porque según me dices tú, ustedes estaban primero alquiladas. Vivíamos alquilados, sí. Y él se mudó con ustedes al sitio donde tenían el alquiler. Después que mi mamá compró el apartamento fue que él se mudó. Antes no. Antes no. Seguro que tu mamá compró el apartamento antes de estar con él. Sí. Y según tú. Porque yo digo que mi papá también tiene derecho, pues como ha comprado también cosas, le ha metido mano al apartamento, Pero es que no mi tiene papá nada tiene que ver. derecho. Claro, pero ellos legalizaron el concubinato, les pregunto a ustedes. No. No legalizaron el No, pero concubinato. sepa, no. Entonces fíjate que hay varios obstáculos legales para poder reclamar los derechos. Lo primero que tienen que hacer es legalizar ese concubinato. O sea, tu papá, hasta tanto un tribunal no le otorgue el carácter de concubino, no es concubino. La discusión está, el 100% de ese apartamento, ¿a quién le toca como heredero? ¿Tú eres única hija? Sí, soy única. Si ese señor no existiera, la única heredera del 100% del apartamento eres tú. Ahora, si él va y busca su declaración de únicos y universales herederos y además de eso logra que un tribunal declare que él es un concubino, ya entonces estaríamos hablando de un 50% tuyo y un 50% de él, porque entran los dos como herederos. Y ahí está la discusión. ¿Tú vives en el mismo apartamento también? Sí. Pero ustedes
¿Cuánto tiempo tienen ya de relación? Poquito tiempo, como 7, 8 meses, más o menos. O sea que es muy poco. Sí. ¿Y qué piensas hacer tú con él? No, yo lo que quiero es que él entienda que yo no me estoy metiendo con él, yo simplemente estoy alegando de que su papá es un aprovechado. ¿Y qué haces? ¿Lo botas a él de la casa de su papá o no botas a ninguno o dejas al papá? O sea, ¿qué es lo que tú quieres con tu pretensión? No, simplemente llevar las cosas en paz, en sano juicio. Yo no lo quiero correr, pero tampoco que él me corra a mí, esa casa no es de él. Pero él te ha dicho Sí, él prácticamente me ha corrido, me ha dicho que eso no es mío, que eso le pertenece a él, que él ha comprado esto, que él ha comprado aquello. Pero no, las cosas tampoco. Bueno, sobre los bienes muebles no hay duda. Si ellos compraron cubiertos, vasos, lavadora, secadora, yo no sé, sábana, cama, los muebles son de los dos, 50 y 50. Tú tienes que hacer un avalúo y tú tienes que darle el 50% a ese señor de lo que le corresponde desde el momento en que se unió en concubinato con tu mamá. Bueno, pero si yo le doy todo eso, que él se vaya del apartamento entonces. Bueno, porque tienen que negociarlo, porque esto es lo que hay que determinar y allí está toda una discusión que yo lo decía inclusive con el caso anterior y que la repito. Según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los concubinos tienen exactamente todos los derechos que tendría una pareja como casado. Pero hay una división entre unos abogados y otros, entre unos entes públicos y otros, si heredan o no heredan. Y eso no hay una posición unánime. Y nosotros lo estamos haciendo con un par de casos en los abogados solidarios. Y vamos a intentar llegar con un recurso al Tribunal Supremo para que esto se aclare con una sentencia del Tribunal Supremo. Doctora Mónica, es que mi papá no quiere que la mitad nada. Él quiere el apartamento completo. No, pero es que no le toca el apartamento completo. O sea, en este momento, clarito, en este momento, la única heredera, porque puede demostrar su cualidad jurídica, es la señorita. Pero fueron 5 años que mi papá tuvo con la mamá de ella. Él tiene que ir a un tribunal y Claro, decirle a que ese no es así tribunal, como así. yo viví 5 años con esta señora en concubinato. Hasta tanto no haya una sentencia de un tribunal que se llama mero declarativa de concubinato, no existe el concubinato. Yo puedo decir que yo soy concubina de Rockefeller. Y eso hay que probarlo. Porque el hecho de estar viviendo juntos solamente no quiere decir que haya una unión estable de hecho que se llama concubinato, que te genere derecho. Porque el noviazgo no es un concubinato, por ejemplo. Ah, es que él dormía ahí. Eso es otra cosa. Por eso es que hay que hacer un paso previo. Vamos a ir un momento al receso y sobre este tema vinculado con los derechos sucesorales o no de los concubinos hay mucha discusión y por eso seguramente ustedes a través del Twitter me contarán, sobre todo los abogados que ejercen esta materia sucesoral, qué piensan ustedes, cómo hacemos para que definitivamente se aclare por completo este tema, a ver qué acción jurídica se les ocurre. Yo les comento qué estamos haciendo nosotros al regreso del receso. Pero fueron 5 años, doctora, que mi papá estuvo con ella, no fueron 2 días. Él tiene que pelear sus intereses por otro lado. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Amaya y Carlos tienen una relación pues hace muy poco como pareja, 6, 7 meses, dicen ustedes, 7, 8 meses, no sé qué fue lo que me dijiste, pero al mismo tiempo tienen una relación complicada porque tú eres el hijo del concubino de tu mamá hoy difunta. Sí. Y están en un conflicto por un apartamento donde tú además dices que tu papá se cree el dueño del apartamento. Eso sí, no. No, porque ella es la hija. Y según el Código Civil de este país, los hijos son herederos sin ninguna discusión. Ella presenta su partida de nacimiento y ya tú eres heredera. Ah, bueno, claro, tú no le puedes desconocer los 5 años que el señor vivió ahí. Porque si él va al tribunal y busca que ese tribunal lo declare como concubino, entra en la discusión. Primero, no hay duda. Si el tribunal declara que es concubino, le toca la plusvalía del inmueble en un 50%, que es la revalorización del inmueble desde que él se unió con tu mamá, que ese bien lo tenía antes. 5 años después hay unas tasas que indican cuánto se revalorizó ese inmueble. Eso le corresponde a él como concubino. Y luego está la discusión, que yo no te la puedo aclarar aquí, porque todavía no hay una posición unánime en este tema sobre la herencia de los concubinos. Para nosotros sí, para mí sí. Desde el momento en que la Sala Constitucional dijo los concubinos tienen los mismos derechos que los cónyuges, léase los esposos, los mismos son los mismos, 50 y 50, su pensión, su manutención, ¿tá? Y su herencia. El problema es que en algunos espacios jurídicos dicen que sí y en otros dicen que no.
Por ejemplo, el tema de la discusión ante el CENIAT ha sido complicada porque no todos piensan lo mismo. Entonces, ¿qué estamos tratando nosotros de hacer? Bueno, con muchos de los casos que tenemos, llegar a que alguien nos diga sí. Si hay un tribunal que te dice sí, él puede ser considerado uno de los herederos, el 50% del apartamento es de él y el 50% es tuyo. Pero fueron 5 años, doctora, que Pero mi que mi papá mamá con también ella, le no dio fueron 2 trabajo. días. No Él fueron tiene 1 que día, pelear nada. sus intereses por otro lado, pero inclusive hasta desde el momento del acta de defunción, porque en el acta de defunción se dice quién sobrevive a ese difunto y que por lo tanto le genera derechos sucesorales. Doctora, y no me puedo lanzar a mi papá de enemigo. Él es mi padre, ¿Y ella? ella es mi pareja, Tú pero... dices que tu papá tiene 5 años viviendo ahí, ¿y tú? Toda la vida. Entonces, ¿no te creas tú que la antigüedad es la que determina derechos? No en todos los casos. En este momento, así al 100%, con su acta de defunción, con su partida de nacimiento y con una inmueble que está a nombre de la mamá, ella tiene el caso totalmente ganado y tu papá más bien tiene que andar calladito hasta que él haga su acción mero declarativa y luego vea si un tribunal le da carácter de heredero o no. Mientras tanto no lo tiene. No, doctora, En mi posición sí, le toca el 50%, pero yo aquí no genero un criterio judicial, genero un criterio jurídico que probablemente llegue a uno judicial después. Entonces, yo tengo que aceptar tu solicitud. Si hay alguien que lo puede sacar del apartamento en este momento, eres tú. Pero él es un ocupante legítimo, porque él vivía con tu mamá, que le permitió estar allí y por eso no lo puedes desalojar. Y ahí está la negociación tuya con ese señor que convivía con tu mamá y que tú no estás negando que convivía con tu mamá, para que determinen cómo van a convivir en ese espacio. Sacarlo no lo puedes sacar ahora. No, es que eso tampoco es mi pensado, sino que el papá ya se está metiendo en nuestra relación. Básicamente eso es lo que a mí me trae hasta aquí. Por eso empecé desde el principio, es bien complicado esa cosa que tú convives con el hijo de la pareja de tu mamá, porque ahí es cuando se mezcla todo y lo jurídico se complica. ¿Por qué? Porque hay afectación desde el punto de vista emocional. Entonces, separa tus pleitos. Una cosa es con el señor que vivía con tu mamá y otra cosa es con el que empiezas una relación. Y te lo digo desde ya, eso no va para ningún lado. Así que acepto parcialmente la solicitud, se ha dicho. Por favor. Por eso dice por ahí que es mejor no mezclar las cosas y ponerle razón al corazón. Y sobre todo nosotros tenemos que hablar de criterios jurídicos y en este tema de los concubinos, créanme que estamos haciendo un gran trabajo los abogados por interpretar estrictamente las decisiones judiciales y lograr que haya una posición jurídica que sea uniforme para todos. Pero el dato de la mero declarativa del concubinato en un tribunal civil es sumamente importante para que usted como concubino pueda empezar a reclamar los derechos que considera le corresponden sobre una comunidad hereditaria en la cual usted ha tenido una relación personal jurídicamente estable, como así lo dispone el Código Civil y las sentencias del Tribunal Supremo de este país. Los dejo reflexionando sobre eso. Mucho trabajo para los estudiantes de Derecho, para los profesores en las universidades. Saquen a esos muchachos del aula, háganme el favor y pónganlos a trabajar en la calle para que vean realmente el derecho en vivo y en directo, más allá de lo que pueden decir los libros. Nos vemos en lo próximo, se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos. Dios me los bendiga. Chao, chao.